¿qué tal? Bienvenidos a News Anáhuac, siempre informando oportunamente. Hoy es 4 de febrero del 2021 y mi nombre es Carla Yamilet. Y les pido que nos acompañen a lo largo de este programa, ya que les tenemos las noticias más relevantes a nivel mundial. Empezamos directamente con las noticias. José, compártenos un poco de tu área. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de las noticias más relevantes sobre la política aquí en México. Para empezar, abro con la noticia sobre que Ábala Sánchez Cordero, iniciativa preferente de reforma sistema eléctrico. Al subrayar que la intención del presidente López Obrador ha sido defender la soberanía energética y garantizar la rectoría del Estado en la materia, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, avaló que se haya enviado al Congreso una iniciativa de reforma legal al sistema eléctrico y no una propuesta de enmienda constitucional. Esta defensa, precisó, la dio desde que era presidente electo y luego a nivel regional, durante la negociación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, identificado como el TMEC. No a la reforma constitucional, por una razón. Se ha hablado del TMEC, en fin. Yo puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, fue el tema de la soberanía en materia energética, y queda consagrado en el TMEC, ella señaló. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria Sánchez Cordero fue enfática en que el gobierno no rechazaba la inversión privada, sino proteger la rectoría del Estado. En este punto subrayó que solo la Comisión Federal de Electricidad es la que puede garantizar la continuidad en el servicio. Remarcó que en la negociación del TMEC fueron días muy complicados de negociación e incluso él comentó aquí en una mañanera, precisamente para que se respetara la soberanía energética. En cuanto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la víspera de invalidar la política eléctrica establecida en un decreto de la Secretaría de Energía que favorecía la CFE, la Secretaría Ministra en Retiro respondió esto. Las sentencias de la Corte se acantan y no hay manera de que no, se acatan. Sin embargo, ese fue un acuerdo, por eso se quedó en la sala, no en el Pleno. Ahora explicó. Viene la reforma legal, cuya iniciativa fue enviada como preferente esta semana al Congreso de la Unión, y esa es su cancha para su aprobación o no. Por tanto, pidió esperar la resolución del Congreso y no adelantar opiniones de pasos subsecuentes, por lo cual prefirió abstenerse de dar una opinión sobre una posible y futura resolución de la SCJN sobre la iniciativa preferente del Ejecutivo, presentada en el periodo ordinario de sesiones que inició apenas esta semana. En otras noticias también tenemos que confía Sánchez Cordero en cambio favorable en política migratoria de Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó su confianza de un cambio favorable en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente para que ya no sean enviados a nuestro país solicitantes de asilo de la vecina nación, se detengan temporalmente las deportaciones y se busque la reunificación de las familias. Ella expresó, la política de Joe Biden, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos estado en contacto con las autoridades norteamericanas, sí va a cambiar. Esto lo dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, al hacer referencia al decreto ejecutivo emitido esta semana. Del plan bilateral acordado entre el gobierno de México y la entonces administración de Donald Trump para que los solicitantes del asilo de Estados Unidos esperaran en nuestro país respuesta a sus procesos, la Secretaría Sánchez Cordero anotó esto. Esto de quédate en México para esperar que te resuelva tu solicitud de asilo ya no va a ser, ya no va a estar hasta ahí, y que también nosotros teníamos conocimiento de esta orden ejecutiva que firmó de que dentro de los 100 días ya no habrá deportaciones. Entonces agregó, estoy segura que la política de Joe Biden va a cambiar en el tema migratorio y la relación entre Estados Unidos y México precisamente en este tema. Yo esperaría que fuera una política en la que pudiéramos ir construyendo tanto el gobierno norteamericano como nosotros una atención a los migrantes,
y una política humanista, sobre todo. Incluso tiene toda la intención de volver a reunir a los familiares que se separaron y avanzaron mucho en estos temas. Entonces me da mucho gusto esto. Eso fue lo que ella dijo. Bueno, de mi parte esto sería todo del área de política en el estado de México, en el país de México. Paso con mi compañera Carla. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, pues pasamos a las noticias de economía con mi compañero Alberto. Gracias, Carla. Bueno, esto es lo último que ha pasado en la economía aquí en México. SAT logró recaudación histórica por fiscalización. En el informe tributario del cuarto trimestre del año pasado, reportó que ingresaron 385.800 millones de pesos a través de actos de fiscalización, sin necesidad de ir a juicio. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que el cierre del 2020 se alcanzó la cifra más alta de recuperación por fiscalización, con 123.4 pesos por cada peso invertido. Así se obtuvieron 385.800 millones de pesos, la mayor recaudación de la historia por este tipo de actos. Al difundir su informe tributario y de gestión del cuarto trimestre del año pasado, el SAT confirmó que la recaudación tributaria fue 3.3 billones de pesos, equivalente al 14.5% del Producto Interno Bruto, que también es la proporción más alta de los últimos 10 años, según la autoridad fiscal. Por su parte, la recaudación a los grandes contribuyentes representó el 52% de los ingresos tributarios totales, con 1.7 billones de pesos. Precisamente, todo el 2020 desde el Palacio Nacional se ha dictado una acción fuerte contra los grandes contribuyentes para que cumplan con el pago de sus impuestos. Por otro lado, el reporte muestra el impuesto sobre la renta. Su recaudación fue de 1.7 billones de pesos, un incremento real anual de 1%. De este monto, $1 billón se debió a retenciones de personas morales y 7.696 millones de pesos de personas físicas. El impuesto al valor agregado, el IVA, se situó con 987.500 millones de pesos. Esto es una variación real anual de 2.3%. Las devoluciones por este concepto a personas morales ascendieron a 560.000 millones de pesos y a las físicas a 6.473 millones de pesos. Por el lado del impuesto especial sobre producción de servicios, la recaudación sumó 460.700 millones. Sufrió una caída de 3.2%. Las devoluciones en este impuesto fueron de 9.121 millones de pesos. De esta forma, el 96.2% del total de lo recaudado se concentró en los tres impuestos previamente citados. En el informe se menciona que para compensar el impacto económico y sanitario de la pandemia del COVID-19 en México, el SAT encaminó su esfuerzo para poder recaudar 496.200 millones de pesos en ingresos adicionales, y cifra que representó 2.2% del producto. La evasión y elusión fiscal. Asimismo, se precisa que todo el 2020 fueron cobrados 216.300 millones de pesos a través de actos de fiscalización o de cobranza sin necesidad de ir a juicio. Si se consideran las cifras virtuales, se recaudaron 385.800 millones de pesos por actos de fiscalización, siendo este el mayor monto recaudado en la historia, que se muestra en el informe. La dependencia federal, encabezada por Raquel Buenrostro, enaltece que las evaluaciones hechas por organismos internacionales
y calificadoras reconocen la estrategia en material de recaudación que permitió la garantía de recursos al sector salud y programas sociales. El Fondo Monetario Internacional indicó que la respuesta fiscal ha sido positiva y un valor atípico comparado con otros países de América Latina y el G-20. Además, se remarca que ha trabajado con eficiencia para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en la forma en que mandan las leyes. Esto sería todo de mi parte, Carla, regreso contigo. Excelente, Alberto. Bueno, haremos una pausa y vamos con el clima. Compañero Oscar. Muchas gracias, Carla. Y bueno, las noticias que traemos en estos momentos de clima se relacionan un poco con el tema del COVID. Y es que el primero de esta noticia se refiere a que ciertos investigadores han hallado que el clima y el viento son algunos factores clave para la propagación de este virus. Según un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Nicosia, concluyó que el clima cálido y el viento pueden influir en la propagación del virus. Pese a que en gran medida la responsabilidad por la segunda ola de contagios ha recaído en las personas que no siguen protocolos de bioseguridad, un nuevo informe identificó otros factores clave en la transmisión y comportamiento de este virus. Se ha concluido que el clima y el viento son factores para la transmisión debido a que pueden determinar que en cualquier momento en el que hay una segunda ola de contagios se puede alcanzar un punto máximo, lo que podría ser considerado como inevitable. Del mismo modo, si bien algunos expertos confirmaron que los cubrebocas, las restricciones de viaje y algunas pautas de distanciamiento social pueden ayudar, alertaron que la falta de ciertos datos climáticos incluidos en los modelos epidemiológicos ha sido una gran falencia a la hora de combatir este virus, debido a que no se puede obtener ciertos datos y al mismo tiempo no se tiene a cierta seguridad la seguridad que existe. En otras noticias, en cuanto al país de México, se estima que puede haber unos 8 grados en estos días, junto a algunas heladas matutinas en todo el país. Se ha pronosticado ciertas condiciones sobre la presencia de ciertas temperaturas heladas sobre las entidades en el norte y central. En tanto a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera predominará sobre gran parte el territorio nacional, ocasionando cierto ambiente duro cálido y al mismo tiempo caluroso, sin algunas probabilidades de lluvia. A su vez, se han pronosticado condiciones de la presencia de heladas matutinas en los tiempos del amanecer, así como vientos en el componente sur en el Golfo de México. Para el Valle de México se pronostica ambiente frío al amanecer con heladas en zonas altas del Estado de México y ambiente cálido por la tarde de la región. Cielo despejado la mayor parte del día y al mismo tiempo sin lluvia. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 7 grados. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 27 y una mínima de 1 grado centígrado. En otras noticias también se ha dicho que la pandemia o no, el cambio climático y cómo estabilizarlo es la principal preocupación de cierta mayoría del mundo, debido a que el riesgo climático es riesgo de inversión. Se ha dicho después de una reunión junto a unos directores ejecutivos. De enero a noviembre de 2020 se invirtieron cierta cantidad de millones en el aspecto de calcular cierto estado de clima. Sin embargo, esto ha provocado ciertos problemas debido a que no se tiene datos concretos debido a todo este estado de el COVID. También se ha estimado que hay una alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas en ciertos lugares de la Ciudad de México. Durante la mañana de este jueves se espera un marcado descenso de la temperatura en las alcaldías de Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional
ha pronosticado un jueves con cielo despejado y un ambiente frío al amanecer. Ambiente cálido durante todo el día y sin lluvia. Y por último, se prevé que la temperatura descienda hasta una mínima entre 4 y 6 grados centígrados, entre las 5 y 8 horas. Y bueno, eso ha sido todo lo de noticias. En cuanto al clima, pasamos a la siguiente. Gracias, Oscar. Bueno, pues regresamos con las noticias. La sección de deportes, Bruno. Gracias, Carla. Bueno, la principal noticia de esta semana es sobre el doblete de Cristiano Ronaldo y sigue el debate de los máximos goleadores de la historia. El doblete de Cristiano Ronaldo en la victoria de este martes en el choque de Copa Italia entre la Juventus y el Inter de Milán coloca al portugués en la cima de la tabla de goleadores históricos. Como visitante, la Juventus derrotó al Inter por 2-1 en la ida de las semifinales de la Copa Italia. La vuelta se jugará el 9 de febrero en Turín, Italia. A sus 35 años, el portugués ya registra 763 goles oficiales como jugador profesional. Medios como Marca afirman que el atacante de la Juve acaba de superar por un gol a Pelé y al checo austriaco Josef Bican en la clasificación de goleadores históricos. Pero hay una gran polémica con respecto a las cifras. Por ejemplo, la Fundación de Estadísticas del Fútbol y el Deporte ubican a Bican como el máximo goleador de la historia con más de 805 goles verificados. Sin embargo, esa cuenta especifica que algunos de esos goles fueron anotados en partidos amateur, encuentros de reserva o choques de selecciones que no son oficiales. Ajustando la cuenta de Bican acorde a varios informes, el checo austriaco tendría un total de 759 goles oficiales. Sin embargo, la FIFA le reconoce a Bican, quien falleció en 2001, 805 tantos en su carrera. En este mismo ranking, el brasileño Romário aparece segundo con 772 goles y en el tercer puesto marcha Pelé con 767. Si nos guiamos por esos números, a Cristiano Ronaldo aún le faltarían 4 goles para alcanzar a ORI. Otra fuente de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol le otorga a Pelé el primer lugar con los ya mencionados 767 goles, escoltado por Cristiano Ronaldo. Existe una diferencia abismal entre el fútbol moderno y el balompié contemporáneo con Pelé o Bican. Quizá los distintos organismos de estadísticas nunca se pongan de acuerdo sobre la cuenta goleadora de cada jugador, pero si hay algo claro es que tanto Ronaldo como Pelé o Bican son leyendas inmortales para el deporte. En cuanto a la Champions League, el Liverpool no podrá viajar a Alemania para jugar ante el Leipzig por restricciones del país. El Liverpool tiene prohibido viajar a Alemania para el partido que les enfrentará el Leipzig, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, debido a las restricciones del Ministerio del Interior alemán para frenar la pandemia del coronavirus. La prohibición de acceder al país procedente del Reino Unido seguirá vigente al menos hasta el 17 de febrero del 2021, mientras que la fecha para el partido estaba fijada en un día antes a las 21 horas. La decisión de las autoridades alemanas ha llegado este jueves después de la consulta realizada por el Leipzig para exponer el caso de su oponente en la eliminatoria de la Champions League. Sin embargo, la policía alemana ha dejado claro que no permitirá la entrada al país del equipo dirigido por Jürgen Klopp y que no hará excepciones de ningún tipo. Leipzig y Liverpool se tendrán que poner de acuerdo para buscar una sede alternativa y la UEFA dar el visto bueno para que pueda disputarse con normalidad este partido de idas de los octavos de final de la UEFA Champions League. Alemania cerró el pasado sábado sus fronteras para los pasajeros de aerolíneas que lleguen de regiones donde se propagan las nuevas variantes de coronavirus, incluido Reino Unido, a menos que sean ciudadanos alemanes o extranjeros que residan en Alemania. La medida se aplica hasta al menos el 17 de febrero. Continuando con la Champions League, el duelo entre el Barcelona y el PSG se calienta. La guerra ha comenzado. Quedan 2 semanas para que la eliminatoria entre Barcelona y Paris Saint-Germain, pero las espadas ya están por todo lo alto. Según se acerca la fecha, hay cruces de declaraciones, sobre todo con origen en París, que caldena el partido. El miércoles Ronald Koeman dijo basta y acusó a los franceses de estar calentando de más la eliminatoria, además de faltar el respeto a un club como el Barça. El PSG invita a Messi a jugar en París. Todo empieza con la pretensión de los franceses de llevarse a Leo Messi. Desde que se supo que del malestar del argentino con el Barça, no han parado de salir voces desde París invitándole a jugar allí.
dejando caer que tiene las puertas abiertas. El primero en rondar públicamente al rosarino fue el propio Neymar, que aseguró que el año que viene jugarían juntos. En aquel momento podría interpretarse que había una posibilidad de hacerlo en el Barça, pero con el paso de las semanas está más claro que Neymar se quedará en París. Entre la última noticia del fútbol, el Atlético de Madrid confirma cuarta prueba positiva de COVID-19 en el equipo en una semana. El delantero francés Moussa Dembélé es el cuarto jugador del Atlético de Madrid que da positivo por COVID-19 en el espacio de una semana. Confirmó que este jueves el equipo líder de la Liga Española. El club aseguró en un comunicado que el delantero que llegó cedido al Atlético de Madrid en enero estaba aislado en casa de acuerdo con el protocolo ligero. El Athletic anunció solo 24 horas antes de que el fichaje récord del club Joao Félix había dado positivo por el COVID-19. El Atlético, que actualmente tiene una ventaja de 10 puntos en la cima de la máxima división española, con un partido menos, recibe al Celta de Vigo en casa el lunes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias, Bruno. Bueno, pasamos con la parte de entretenimiento con mi compañero Armando. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos aquí en otro día más hablándoles del entretenimiento. Para las noticias de esta semana seguimos con las polémicas. Tras las declaraciones de la youtuber Nat Campos, han salido nuevas declaraciones de muchas mujeres que han sido abusadas. La más reciente es de Natasha Duperón. Seguimos también con otra polémica de la semana pasada, ya que tanto Pepillo Origel como su amiga, según Laura Bozzo, han salido a su defensa tras irse a vacunar a Estados Unidos, no siendo estadounidense. En unas noticias más rápidas, mañana se estrena el quinto episodio de WandaVision, que mucha gente lo espera. Han salido nuevas fotos desde el set de grabación de la nueva película de Thor, donde se ve a Star-Lord, a Thor y a muchos de los Guardianes de la Galaxia. John Travolta y su hija repiten el baile gran famoso de Vaselina. Se han confirmado los coaches de La Voz Kids para esta temporada. Son Belinda, Mau y Ricky, Camilo. En otras noticias tenemos que Meghan Markle y Harry, el príncipe, planearon borrar el nombre del certificado de su hijo. Esto es completamente falso, ellos ya lo declararon y van a tomar asuntos legales contra la revista que publicó esto. Muere a los 83 años el actor que representaba a R2-D2 en Star Wars, Kenny Baker. En la música, problemas con Maluma por reunir a mucha gente en Miami. Dicen periódicos y noticieros nacionales que es una irresponsabilidad, ya que dejó esperando a muchos aficionados, muchos seguidores de él con esta pandemia. Se le preguntó a Ricardo Montaner, padre de Evaluna Montaner, que si esperaba un nieto de Evaluna y Camilo. Él ha respondido que sí y que está desesperado por obtenerlo. Ayer se llevó la nominación a los Golden Awards, que son los premios a lo mejor de la televisión y el cine. La plataforma con más nominaciones es Netflix, con su serie The Crown. También Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda temporada de Lupin. Regresando con Maluma, hace poco estrenó su nuevo sencillo Tónica. En series confirmadas de Marvel, se ha visto una nueva imagen en redes sociales sobre Hawkeye que trae un portaflechas con el logo de S.H.I.E.L.D. y dicen las fuentes que trae un aparato en el oído porque ya no escucha. Esto da una referencia a los cómics. Rumores han dicho que Kevin Feige, el CEO de Marvel, planea su próximo personaje LGBTQ para personaje principal en sus próximas películas. En WandaVision se ha confirmado que Quicksilver aparecerá en un episodio. En Amazon Prime, Pan y Circo se estrenará su segunda temporada con su protagonista Diego Luna. También estarán haciendo una serie de Maradona en sus inicios. En la comedia tendrán
tercera y cuarta temporada de LOL. El director y creador de Spy Kids Mini Espías ha confirmado un reboot nuevamente de la película. Bueno, esas sí han sido todas las noticias de esta semana en el entretenimiento. Volvemos contigo, Carla. Perfecto, Armando, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar con las noticias, que hoy es un muy importante. Vamos contigo, Sergio. Bueno, pues en este apartado hablaremos sobre la situación actual de la pandemia y el COVID. Actualmente en Chile se inició una vacunación masiva con miras a inocular alrededor de 15 millones de personas en 5 meses. El mecanismo COVAX planea distribuir unas 337 millones de vacunas a países desfavorecidos durante el primer semestre del 2021. En otras noticias, el Duque pide ayuda internacional para vacunar a 1 millón de venezolanos indocumentados. Lo que él dice es que quiere hacer un llamado a la comunidad internacional para que los ayude a movilizar recursos y vacunas para atender a la población, señala el presidente colombiano Iván Duque el miércoles pasado. El mandatario, que en diciembre fue duramente criticado por haber excluido a los indocumentados de los planes de vacunación, agregó que el lunes espera anunciar al país medidas de tratar de inmunizar a ese millón de venezolanos que fueron discriminados. Venezuela sufre la mayor crisis migratoria de América y una de las peores del mundo, junto con Siria, según informes de la ONU. En España se superan más de 60.000 muertes por COVID mensuales. España es uno de los países de Europa más afectados por la pandemia, ya que este miércoles logró alcanzar 60.370 muertes por COVID, según el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas se reportaron 565 fallecidos. Asimismo, el país registra alrededor de 2.9 millones de contagios y el número de casos confirmados se eleva a 2.8 millones, de los cuales 31.56 mil se reportaron en las últimas 24 horas. España ha administrado ya casi 1.8 millones de vacunas, pero solo el 70% de las vacunas que fueron administradas han sido efectivas, ya que la probabilidad de que la vacuna no funcione es del 8%. En otros países como Brasil, son los primeros que recibirán vacunas vía COVAX. Brasil figura entre los primeros países que recibirán vacunas del programa internacional COVAX, creado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las farmacéuticas, que planean ayudar a los países en vías de desarrollo, anunciados este miércoles. La distribución de las vacunas será proporcional al tamaño de la población de cada uno de los 145 países incluidos en la lista, dijo Anne Listrand, especialista de la OMS en vacunas. Los países recibirán el mayor número de dosis durante el primer semestre del 2021. Los países los cuales recibirán estas dosis son India con 97.2 millones, Pakistán con 17.2 millones, Nigeria con 16 millones, Indonesia con 13.7 millones, Bangladesh con 12.8 millones y Brasil con 10.7 millones de vacunas. En otros lugares como el Vaticano, el Papa recibe la segunda dosis de la vacuna Pfizer. La vacuna cuenta de 2 dosis, las cuales son administradas 7 días después de administrar la primera para mejorar la efectividad de esta. El Papa la recibió a la edad de 24 años, ya que después de los 60 ya es una persona que corre demasiado riesgo para no estar vacunándose. La segunda dosis es la más efectiva y el Papa se vacunó el miércoles pasado. En Reino Unido se han administrado más de 10 millones de vacunas. Más de 10 millones de personas han recibido ya la primera dosis. Se estima que el siguiente miércoles reciban
Otra vez las mismas 10 millones, la segunda para estar 100% seguros de que no contraigan esta enfermedad, ya que la vacunación masiva es una crisis mundial ahora mismo, ya que no se tienen las suficientes vacunas para implementársele a todo el mundo. Actualmente se están desarrollando nuevas formas, si llega a ser el caso de que no se le puede administrar a todo el mundo. En Rusia se celebra el reconocimiento de la vacuna Sputnik 5, la cual actualmente cuenta con una eficacia del 91.6%. El festejo fue el miércoles y fue en el extranjero. Fue publicado en la revista The Lancet y es una publicación muy importante, ya que es muy convincente y muy fiable, ya que la eficacia es muy grande. Aplazan el nuevo Foro Económico Mundial, ya que a causa de la pandemia el Foro Económico ha disminuido un 25%, ya que los ingresos y el gasto en desarrollar las vacunas ha sido muy grande. Actualmente estaba en Suiza, pero por todos los gastos que se han hecho, se ha trasladado a Singapur, todo por cuestiones relacionadas con la pandemia. Anualmente se reúnen todos los países para hablar al respecto, pero durante la pandemia se han reunido cada trimestre para tomar medidas y ver los estatus de cada país conforme a el número de infectados. Eso es todo por ahora. Pasamos contigo, Carla. Gracias, Sergio. Bueno, como último, pero no menos importante, vamos con las noticias de último momento con mi compañero Eduardo. Muchas gracias, Carla. Bueno, nos vamos a Estados Unidos, donde policías esposaron a una niña de 9 años y la rociaron con gas pimienta en Rochester, en el estado de Nueva York. Han sido suspendidos este viernes, en medio de una ola de indignación ante los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad estadounidenses. Tras reunirse el viernes, la jefa policial local, la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, anunció que los policías involucrados estarán suspendidos hasta que culmine una investigación interna sobre el episodio. Lo que pasó el viernes fue simplemente horrible y ha indagado con razón a toda nuestra comunidad. Desafortunadamente, la ley estatal y los contratos sindicales me impiden a tomar acciones más inmediatas y serias. La policía de Rochester había justificado su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse. Los 9 agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes pasado reaccionaron esposando a la niña. Al no lograr meterla en un coche de patrulla, usaron gas pimienta. Según videos de las cámaras que los policías llevaban en su uniforme, publicados el domingo por las fuerzas del orden, las policías aseguraban que actuaran así para garantizar la seguridad de la niña, que fue llevada al hospital y luego entregada a sus padres. La alcaldesa de Rochester condenó enseguida el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de las policías de la ciudad. Tengo un niño de 10 años, dijo. Es un niño, es un bebé, y como madre este video no es algo que quiera ver, dijo el domingo. Esto fue todo. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Unas noticias muy interesantes y de antemano les agradezco mucho, compañeros. Esperamos haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana con más noticias en News en Náhuatl. Bye bye.